Bienvenido, bienvenida en este caso a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía, pero en un especial que vamos a dedicar al príncipe de las tinieblas que nos abandonó hace bien poco y que aún no hemos superado su marcha a las dimensiones oscuras de esta galaxia. Y estoy hablando de Ozzy Osbourne en este primer especial sobre su vida, los años de Oz. Everyone goes through changes, looking to find the truth. Don't look at me for answers, don't ask me, I don't know. En este especial vamos a hablar de los 4 primeros discos de Ozzy Osbourne, desde el primero Blizzard of Oz hasta el último de esta época, que va a ser The Ultimate Sin. Yo creo que, al igual que decimos con Black Sabbath, de esos 4 primeros discos que no te van a fallar nunca en la vida, yo creo que podemos hacer lo mismo con Ozzy Osbourne, porque estos 4 primeros discos, Blizzard of Oz, Diary of a Madman, Bark at the Moon y Ultimate Sin, son los 4 discos de Ozzy Osbourne que no te van a fallar nunca en la vida. Quizás alguno un poquito, es verdad, está cogido con pinzas, pero merecen la pena trabajar estos 4. ¿Y por qué estos 4? Y no abarcar un poco más en la etapa discográfica de Ozzy Osbourne. Principalmente porque son los discos de 2 momentos característicos en función de 2 guitarristas que han marcado la trayectoria de Ozzy Osbourne en solitario. El primero de ellos, Randy Rhoads, que ya podéis escuchar su riff en esta canción, I Don't Know, la primera del disco Blizzard of Oz. Y el segundo, Jake Ellie, que grabaría los 2 siguientes discos con Ozzy. Mi idea es un poco hacer como con el especial de John Frusciante, en el que hablamos un poco de su vida. No me voy a parar a analizar cada canción de cada disco, sí que voy a hacer una reseña de todo lo que ocurrió en la época desde el año 79 que deja Black Sabbath hasta el año 87, que coincide curiosamente en donde nos hemos quedado en Black Sabbath Discografía con el último disco reseñado, que fue Seventh Star. Con lo cual podéis interpretar perfectamente que habrá un segundo especial de Ozzy Osbourne y un tercero incluso para hablar de otros discazos como por ejemplo No More Tears y demás. Bienvenido, bienvenida de nuevo. Bueno, como os he dejado caer, en esta época, sobre todo en los 2 primeros discos, por causas obvias que ya veremos, vienen marcados por la presencia de uno de los guitarristas más importantes de la historia del heavy metal y del mundo de la guitarra en general, que es Randy Rhoads, que nos dejó muy pronto y que quizás hubiera sido de los más grandes, aunque sinceramente para mí ya lo es. Solo con estos 2 discos y con los que grabó con su banda Quiet Riot, marcó una base para un mundo guitarrero increíble. Toma ahí. Randy Rhoads y la banda de Ozzy, no nos olvidemos, van a marcar muchísimo estos 2 primeros álbumes que vamos a analizar, Blizzard of Oz y Diary of a Madman, de los que vamos a hablar ahora. Bueno, lo primero que hay que decir de todo esto es que Ozzy Osbourne es una figura entrañable, divertida, carismática, y que para aprender mucho de él podéis leer su autobiografía, I'm Ozzy, que de verdad es una lectura muy divertida y muy chula. A mí me hace pasar muy buenos ratos, más que incluso cuando leo la de Tony Iommi, que es un poquito más seria. Y además dicen que van a sacar una segunda autobiografía de Ozzy, ahora que nos ha abandonado del terreno de los vivos. Bueno, lo primero es retomar donde nos habíamos quedado en el año 79 con Ozzy Osbourne, que abandonó la banda por despido provocado por el resto de miembros, aunque realmente el que manejó un poco o tomó la batuta de esa decisión fue Tony Iommi. Y claro, veíamos un año 1979 en que Ozzy, primero, como bien reflejan en su autobiografía, se había quedado sin trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Me meto en la cola del paro? ¿Me vuelvo a Birmingham? ¿Qué hago con mi vida? Bueno, lo que nadie entonces podía sospechar es que iba a desarrollar desde el primer momento un proyecto en solitario tan potente y tan importante que iba a rivalizar y en algunos momentos superar al de la banda que le había dado la patada en ese año 1979. Y ese proyecto era Ozzy Osbourne.
Ozzy reflexiona en su autobiografía sobre cómo el fracaso de su matrimonio con Thelma, la chica con la que se había casado, que había adoptado al hijo de la misma y que había tenido 2 hijos con ella, es un poco el momento en el que se parte en esta pequeña depre por la que pasa y que, aunque todavía no está del todo separado con ella, y aquí va a empezar a funcionar la figura de Sharon Arden, que va a ser como un poquito la pareja ya definitiva de Ozzy Osbourne en el resto de su vida, digamos que el hecho de dejar su banda, o que en este caso lo hubieran despedido, la muerte también de su padre que se había producido un poquito antes pero que aún estaba ahí, y que su familia no quisiera ni verle por sus dinámicas tan abusivas con el alcohol y sus formas de ser de rockstar, le había hecho un poco sentirse como un fracasado total. Y no me extraña, Ozzy Osbourne en el año 79 se sentía que había fracasado en todos los conceptos de su vida y que lo único que le quedaba ahora era figurar un poco más en la línea de trabajo de Birmingham, o sea, buscar un trabajo como obrero del metal y nunca mejor dicho. Pero en esa época, justo en el ocaso de Black Sabbath, fue cuando volvió a conocer, o mejor dicho, a encontrarse de nuevo con Sharon Arden. Porque ya la había conocido 10 años antes, en 1968, cuando iban a sacar su primer disco, y entonces ya le había echado el ojo y se había quedado, digamos, prendado de ella. En esta época, justo tras la salida de la banda, de Black Sabbath, Ozzy, muy deprimido, no sabía muy bien qué hacer, como ya os he dicho, lo cual le llevó a beber mucho y solo consiguió salir de esa espiral de victimismo y sufrimiento cuando recibió la llamada de Sharon Arden, o mejor dicho, su visita personal. Se podría decir y se dice que esa fue la primera vez que Sharon le salvó la vida al que sería su marido, a Ozzy. Pero realmente fue Mark Neusif, un batería que había tocado con mucha gente, desde con Tin Lizzy hasta con la Velvet Underground, el que llamó a Ozzy, o mejor dicho, apareció en su puerta, para transmitirle que había un recado que tenía que hacer de parte de Don Arden, que era el padre de Sharon, no olvidemos, el manager de los Black Sabbath en esta época, y en concreto el recado era que su hija necesitaba que él se encargara de recoger un paquete y se lo entregara en mano a Sharon al día siguiente. Ozzy dijo que sí, que no había ningún problema, y el paquete lo que era básicamente $500 en cash. Como si esta fuera una entrega fallida de Amazon, todo muy loco. Ozzy accedió, y cuando abrió el paquete, por supuesto, se lo gastó todo en droga. Y cuando Sharon Osbourne apareció al día siguiente para recoger el paquete con la pasta, negocio turbio, en negro, Ozzy le miró la cara y la mintió descaradamente con respecto a que no sabía qué había pasado con ese dinero. No estoy seguro si esto fue una prueba de $500 de pérdida, o algo parecido, un test que evidentemente Ozzy no superó del todo, pero el caso es que al día siguiente volvió a aparecer Sharon Osbourne y le dijo a Ozzy que si era capaz de controlar sus mierdas, en este caso su adicción a las drogas, a lo mejor podría ser su manager. A Ozzy esto le llamó mogollón la atención porque no sabía cómo era posible que alguien como Sharon Osbourne quisiera ser su manager. Y estando sin un duro, pues perfectamente aceptó, aunque tenía ofertas en esta época del padre de Sharon, Don Arden, porque él seguía como empeñado en que Ozzy volviera a Black Sabbath, había sido como su gran protector en la banda. Las ofertas de Don Arden a Ozzy Osbourne eran súper excéntricas. Ya sabemos que Don Arden es el de las ideas locas, lo hemos visto en otros episodios de este podcast. Y en este caso tenía ideas desde que se formara una banda con Ozzy que se llamara Son of Sabbath, el hijo de Sabbath, o asociarse con Gary Moore, o incluso, y esto es muy curioso, cuando ya Ozzy tuvo su banda, lo que quería Don Arden, ya que él era el manager de Black Sabbath y de Ozzy, es que hicieran una gira juntos y que uno fuera el telonero del otro, pero que giraran juntos, todo muy loco. Una de las ideas que no salió, porque evidentemente no podía salir, y que a Ozzy le pareció una locura. Como Don Arden estaba un poquito demasiado creativo, fue Sharon Osbourne la que tomó un poco las riendas de Ozzy Osbourne, y quizás tuvo ahí su mejor inversión vital, porque supo ver o supo hacer resurgir una figura que iba a dar tanto dinero y tanto bienestar musical en los siguientes años como era Ozzy Osbourne. Aunque en un principio el que se encargó de manejar un poco la primera banda de Ozzy y su primer disco en solitario fue el hermano de Sharon Osbourne, David Arden, que delegó un poquito para que se encargara de eso, porque Sharon Osbourne, aun a pesar de que se coja mucho rédito por haber hecho los primeros discos con Ozzy, y bueno, todos como manager, realmente en este primer disco del que vamos a hablar ahora, Blizzard of Oz, Sharon Osbourne no se movió de Los Ángeles y el disco se grabó
en Inglaterra. Bueno, para esta primera banda que va a surgir tenemos que hablar de Randy Rhoads, el gran protagonista de estos años, por no decir el más importante guitarrista con el que se iba a juntar Ozzy Osbourne en su vida. Quizás rivalizando un poco, esta es mi opinión, con Zakk Wylde, pero yo creo que junto con Zakk Wylde, Randy Rhoads es el mejor guitarrista, o son los dos los mejores guitarristas que han tenido jamás Ozzy Osbourne. Bueno, pues para conocer a este emblema de la guitarra de 6 cuerdas, al parecer Ozzy tuvo audiciones para formar su banda por toda Inglaterra. Duraron mucho tiempo, no daban con la clave para formar esa banda, buscaban batería, guitarra, bajista, y fue Dana Strum, una que había audicionado para ser bajista de esa banda, pero que falló, la que le habló a Ozzy de una banda estadounidense llamada Quiet Riot, en la cual tocaba entonces Randy Rhoads. Esta banda, mitiquísima por su estilo cercano al glam metal, que tomaría presencia en la escena metalera de los 80, precisamente cuando Randy Rhoads ya no estaría con ellos, y sobre todo gracias a versiones de canciones como la canción de Slade, Come On Feel the Noise, hasta el punto de que actualmente todo el mundo piensa que Come On Feel the Noise es una canción de Quiet Riot, cuando realmente es una canción más antigua. Curiosamente, los discos que grabó Randy con ellos, el primer disco de Quiet Riot y el segundo, no se encuentran disponibles en algunas plataformas. Lástima. A Ozzy, cuando audicionó a Randy Rhoads, el estilo estético de este guitarrista, o su primera impresión, es que era como un clon del guitarrista de David Bowie. De hecho, en la autobiografía, Ozzy Osbourne deja claro que le parecía muy glam, por no decir que le parecía muy gay, o con una apariencia en lo que Ozzy considera muy gay. No olvidemos que Ozzy no es la persona más deconstruida del mundo, pero cuando le oyó tocar la guitarra, fue entonces cuando apareció Dios, y lo digo porque a mí me pasó lo mismo. La primera vez que escuché un solo como el de Crazy Train en la guitarra de Randy Rhoads, para mí fue lo más cercano que he tenido a sufrir el síndrome de Stendhal, o el efecto Stendhal. Para los que no sepáis lo que es el síndrome de Stendhal, no pasa nada, yo tampoco lo sabía hasta hace un par de años. Buscarlo en internet, de verdad, es muy interesante. Bueno, pues a Ozzy le pasó algo parecido, ya que le contrató solo escuchando los ejercicios de precalentamiento que hacía con la guitarra. Es decir, no tocó nada realmente, se puso a precalentar los dedos y según Ozzy, fue como ver a Dios y que incluso podría llorar solo con verle tocar. Randy Rhoads había grabado, como ya os digo, 2 discos con Quiet Riot 1 y Quiet Riot 2, y hasta que le llamó Ozzy, él no tenía muy claro dejarles, ni mucho menos. Pero la idea de Ozzy de formar algo, un proyecto, le llamó mucho la atención. Y aquí es interesante detenerse porque Randy Rhoads no dejó Quiet Riot para meterse en la banda de Ozzy como su guitarrista particular. Lo dejó porque pensaba que el proyecto iba a ser un proyecto conjunto, en el que Ozzy iba a ser el cantante, pero la banda iba a ser una banda en la que se iban a juntar mucha gente, no iba a ser un proyecto en solitario. Y la gracia de esto, aunque ha estado un poquito silenciado por voces como la de Sharon Osbourne o la de Ozzy de alguna manera, era que la banda en un principio se iba a llamar Blizzard of Oz. Y en esa banda iban a estar Randy Rhoads y Ozzy Osbourne, pero las decisiones, y como se vería en este disco, iban a ser sobre todo de los miembros de la banda, no de Ozzy Osbourne. Y esto fue lo que hizo que Randy Rhoads dejara un proyecto en el que era uno más, para meterse en otro proyecto que pensaba que iba a ser más potente y que iba a ser uno más. Una persona del talento de Randy Rhoads y de su tremenda formación musical, su madre era profesora de música, no tenía del todo claro tampoco si quería dedicarse para siempre al mundo del espectáculo musical y ser una rockstar. Ya lo veremos luego. La relación con Ozzy fue muy buena, de hecho Ozzy siempre dice que por primera vez en su vida se sintió como un igual a nivel compositivo, a nivel de componer canciones con Randy, quizás porque con Tony Iommi no se sentía un igual o porque Tony Iommi improvisaba un riff y le decía a Ozzy que sobre ese riff hiciera su parte vocal. Aquí con Randy Rhoads se puede decir que tanto Ozzy como Randy se sentían totalmente libres para traer sus ideas a las canciones. Pero lo curioso es que el primer disco que grabaron, Blizzard of Oz, aunque Ozzy Osbourne tiene créditos en varias canciones muy interesantes en las que su autoría es muy alta,
La mayor parte de las melodías son del propio Randy Rhoads y del bajista de este disco, Bob Daisley. Bueno, el caso es que Randy era de USA, era de Estados Unidos, y se fue con Ozzy a Inglaterra a componer lo que iba a ser un nuevo proyecto, no tan claro todavía que fuera el proyecto en solitario de Ozzy, y entonces tenía 23 años cuando se unió a Ozzy para grabar este primero de los 2 discos que grabarían juntos, y vamos a hablar un poco de este primer disco en solitario, plagado de grandes temas, entre ellos el más famoso en la historia de la carrera de Ozzy, Crazy Train. Conviene destacar que durante esta primera época los discos de Ozzy se publicaban de manera casi simultánea con los de Black Sabbath y se hacían la competencia, algo muy loco si tenemos en cuenta que ambos proyectos estaban apadrinados por los Arden, pero que con el tiempo fue el principal motivo que les dividiría, en este caso a los Arden, no a los 2 proyectos. En el caso del primer disco de Ozzy fue publicado el 10 de septiembre de 1980, solo unos meses después del primero de Black Sabbath con Dio, que lo hizo en abril. Y como hemos visto en los episodios del podcast, a veces la guerra la ganaba Black Sabbath y a veces Ozzy Osbourne. En este caso, para mí hubo un empate, pues ambos discos son buenísimos. La mayoría de este disco, Blizzard of Off, fue escrito por Randy Rhoads, con la ayuda de Bob Daisley, el bajista de Ozzy, y del propio Ozzy, que también participa, y que seguramente se encarga de las letras de algunas canciones, pero que la parte melódica está más en torno a Bob Daisley y Randy Rhoads. La influencia de Rhoads es apabullante. Sus solos y sus riffs son de una destreza técnica que para mí siempre me ha parecido muy superior al material de Iommi en Black Sabbath, al menos en los de los últimos años. Lo de Bob Daisley, el bajista de este disco y de los siguientes de Ozzy, tiene tela, y fue el primer caso de abuso y perjuicio, en este caso de Sharon Osbourne, hacia los músicos de Ozzy. Voy con ello. Bueno, realmente el que fichó a Bob Daisley como bajista fue David Arden, el hermano de Sharon Arden, que estaba comandando un poco en remoto este proyecto, y de hecho Ozzy recalca que Bob Daisley le cayó súper bien, y puede que fuera verdad porque fue el bajista oficial de Ozzy hasta el año 92. Es decir, aun a pesar de los malos rollos que ahora os contaré, Bob Daisley ha grabado de bajista todos los discos que ha estado con Ozzy hasta el 92, hasta que ya llegó el bajista de que luego figuraría en Alice in Chains. Pero de por medio hubo problemillas que empezaron desde la grabación de este primer disco, Blizzard of Off. Y es que, aun a pesar de que contribuyó a la composición de este disco, Bob Daisley, y del siguiente, nunca le quisieron reconocer méritos artísticos de autoría o comerciales por ello. Esto fue principalmente por la acción llevada a cabo por Sharon Osbourne, dicen que sin el conocimiento de Ozzy, a partir de la grabación del siguiente disco, Diary of a Madman, ya que nunca le quiso reconocer derechos de autor ni dinero por su participación en la composición. De hecho, del disco Blizzard of Off y el siguiente se hizo una edición en CD en el año 2002 con las pistas de bajo de Bob Daisley regrabadas por Robert Trujillo. Y esto es muy curioso, y os digo por qué. Robert Trujillo, como sabéis, o debéis saberlo, es el bajista de Metallica actual. Bueno, pues Robert Trujillo entró a formar parte de Metallica después de formar parte de la banda de Ozzy Osbourne y se encargó de regrabar un disco ya grabado, que fue Blizzard of Off. Se encargó de tapar con su bajo otro bajo que había. En este caso alguien le dijo a Robert Trujillo, necesitamos que grabes estas líneas de bajo de este disco porque vamos a sacar una edición nueva y queremos tapar al bajista que lo grabó en su momento, a Bob Daisley. Y Robert Trujillo, seguramente por la pasta, le pareció una idea cojonuda. A mí personalmente, si me dicen que tengo que tapar el trabajo de otro artista para sacar un disco, no ya una nueva edición, sino el mismo disco, pero tapando una parte que se ha hecho en ese momento, me parece una aberración. Es como decirle a alguien que tienes que pintar encima de un cuadro que se hizo hace años porque ese cuadro tiene que mejorarse. No tiene sentido. Lo que tienes que hacer es respetar el arte como se hizo en su momento. O por ejemplo como lo que pasó con Star Wars, que años después sacaron las películas remasterizadas borrando cosas, quitando escenas, metiendo un actor de la nueva trilogía. No tiene sentido modificar el arte que se ha hecho. Bueno, pues Robert Trujillo, a partir de ahora, cuando escuchéis su nombre, pensar que en su día, por dinero, dijo, ok, voy a regrabar el bajo que hizo en su día, en el año 80, Bob Daisley. Me parecerá muy bien. Y esto está relacionado con que, curiosamente, Robert Trujillo, que vino a sustituir el bajo de Jason Newsted en Metallica, a Jason Newsted le hicieron algo parecido cuando tocó el bajo en And Justice for All, y es que lo bajaron tanto que ni se aprecia. ¿Pero qué pasa con los bajistas?
Bueno, pues si os parece mal esta acción de Sharon Osbourne de tapar el bajo original de un disco años después, pues también lo hizo con la batería, porque la batería también se metió en el saco de reclamar derechos de autor, y en este caso fue Lee Kerslake, el batería oficial de este disco, que junto con Bob Daisley lo que hicieron fue directamente hablar con la discográfica y con sus managers y decirles que necesitaban cobrar dinero por lo que estaban grabando con Ozzy en ese momento. No solo no les pagaron el dinero, sino que no les reconocieron la acreditación y que después les regrabaron sus líneas. Todo muy guay. Todo esto, digo, a pesar de que Bob Daisley, el bajista, estuvo con Ozzy en todos sus discos hasta No More Tears, con lo cual me da que pensar que algún tipo de acuerdo al final tuvieron. Es verdad que a día de hoy se acreditan estos autores en las canciones, pero si tú vas a Wikipedia actualmente hay algunos discos como en el siguiente, Diary of a Madman, en el que no aparecen acreditados los que tocaron el bajo ahí, o sea, Bob Daisley y Lee Kerslake. Ozzy ha echado la culpa a Sharon muchas veces, lo de borrar las líneas de bajo de Daisley y de Kerslake, y Sharon le echó la culpa y le ha echado la culpa a Ozzy. No queda muy claro, en fin, temas de dinero, derechos artísticos, algo que se iba a repetir, que luego hablaré con la llegada de Jake y Lee, al que también vacilarían un poco los Osbourne con este tema. Bueno, volviendo al tema de Bob Daisley, ya no el tema de lo que le han vacilado, sino de dónde viene, él venía de un grupo llamado Widowmaker, recurrente nombre, la creadora de Viudas, o el creador de Viudas, que formaba parte del catálogo de bandas de los Arden, y Ozzy reconoce que aparte de bajista, sí que le ayudó mucho con las canciones, y es verdad, porque muchas de las canciones están acreditadas a Randy Rhoads y a Bob Daisley. El batería de la banda, en este caso Lee Kerslake, no fue tan fácil, se audicionó a casi toda Inglaterra, y al final se quedaron con Lee Kerslake, que había tocado el bajo con Uriah Heep, y que curiosamente también vacilarían, como os he dicho, junto con Bob Daisley, con lo de sus líneas de bajo. Con lo cual, el personal de este disco fue, de este primer disco, Blizzard of Off, fue Ozzy Osbourne a la voz principal y las armonías vocales, como créditos, Randy Rhoads a la guitarra, Bob Daisley al bajo y las armonías vocales, que también se lo reconocen como parte de su composición, y las letras, Lee Kerslake como batería y Don Airey como teclista. Este Don Airey es el que luego figuraría, o que figura actualmente como teclista de Deep Purple, y que ya había tocado con Black Sabbath en discos anteriores. Del disco Blizzard of Off se extrajeron dos singles, Crazy Train, el single más vendido y más famoso de Ozzy Osbourne a día de hoy, y Mr. Crowley. Pero tiene muchos más temas grandes como Goodbye to Romance, que fue la primera canción compuesta para este disco y que viene un poco a intentar cerrar las heridas que tuvo con Black Sabbath Ozzy. Es de las pocas en las que Ozzy es autor total de la letra y de la melodía, porque al parecer mientras tarareaba la melodía, yendo por el estudio sin tener todavía la canción preparada, Randy Rhoads confundió ese tema con uno de los Beatles y Ozzy confesó que no, que el tema era suyo, y de ahí salió la idea de desarrollarlo. Para que veáis un poco cómo eran las primeras sesiones de composición que se dieron para este disco, en las cuales solo se permitieron reconocer los derechos de autor a Ozzy y en todo caso a Randy Rhoads, la verdad es que precisamente Ozzy había momentos en los que de lo borracho que estaba apenas aportaba nada. Por ejemplo, en la composición de la canción no editada en el disco You Say It All, que fue Lee Kerslake quien sacó la parte vocal de Ozzy, lo hizo porque Ozzy no estaba en condiciones de aportar nada debido a su borrachera. Y de hecho, hasta algunas letras de las canciones, como la canción No Bomb Movies, ni siquiera las escribía Ozzy, sino que las escribió Bob Daisley. Evidentemente, la intro del teclado de Mr. Crowley, súper famosa, es una intro de Don Airey, el cual también participó en la autoría de la canción Revelation, Mother Earth. Y la canción instrumental Dee es toda compuesta por Randy Rhoads, dedicada a su madre. Este disco como tal es un disco de la banda de Blizzard of Off. No se puede considerar un disco que la autoría total sea de Ozzy Osbourne. En el año 84 hubo polémica con este disco por la canción Suicide Solution, debido al suicidio de un joven de 19 años ese mismo año, y ya que los padres dijeron que antes de suicidarse había escuchado esa canción. Demandaron a Ozzy y a la discográfica, pero la demanda fue desestimada. Es curiosamente una de las pocas en las que la letra sí que es de Ozzy. En definitiva, es un discazo, con tremendas canciones, pero posiblemente casi ninguna de Ozzy, o en donde sus aportaciones son pocas.
Con eso no pretendo quitarle mérito, el disco es suyo, lo canta él y la música es suya, en cierta manera, pero quizás el hecho de que fuera tremendo debut y tremendo éxito musical se debe precisamente no solo a su figura, sino más bien a todo lo contrario, al esfuerzo colectivo de la banda de la que se rodeó, de la que luego él o su mujer no quisieron acreditar nada de ello, ni en derechos ni en regalías. El disco fue grabado en Reino Unido, concretamente en Wright's Farm Studio y en Rasper, y la producción corrió a cargo de Chris Transcarinstens, un nombre muy raro, pero como no quedaron conformes con su trabajo le despidieron y contrataron a Max Norman, que era el ingeniero de sonido del disco y que además también iba a producir el siguiente disco, Diary of a Madman. Cabe destacar que el título de Blizzard of Off ya estaba en la mente de Ozzy desde hacía varios años, incluso iba con camisetas promocionales durante las sesiones con Black Sabbath, en los últimos discos que grabó con ellos, pero la banda de Ozzy se esperaba que no fuera todo tan egocéntrico a nivel estético con este proyecto, o que al menos no todo estuviera tan centrado en la figura de Ozzy, o sea, que fuera una banda nueva. El primer concierto que dieron, de hecho, se anunciaron así, con el nombre de Blizzard of Off, pero cuando salió el disco y la banda vio el nombre de Ozzy Osbourne en la portada como lo más grande, eso generó cierto malestar y descontento, sobre todo en Randy Rhoads, que no quería ser el guitarrista de un cantante y ya está, quería su propia banda. Y teniendo en cuenta que el disco había sido compuesto principalmente por él y por Daisley, pues bueno, digamos que cuando fueron expulsados del grupo en el año siguiente, el juego de poder cambió y Ozzy asumió el liderazgo del proyecto totalmente, y esto hizo que Randy Rhoads ya empezara en la segunda gira del segundo disco, que ahora hablaré, pensando en dejar la banda. Este disco es el disco más exitoso de Ozzy, certificado 4 veces platino en 1997 y 5 veces en 2019. Y cuando falleció Ozzy, la canción que más se escuchaba en todo el mundo era Crazy Train. Como anécdota, contaros que Sharon Osbourne declaró que fue una de las mejores experiencias de su vida grabar este disco, pero jamás pisó el estudio de Reino Unido, sino que estuvo todo el tiempo en Los Ángeles. También Sharon se le debe el cambio de look de Ozzy en esta época, con ese alisado tan extremo, y luego ese cargado rubio, nada raro porque eran los 80. Y también en esta época hay que comentar el incidente de las palomas, que viene antes que el del famoso murciélago al que Ozzy le arrancó la cabeza, porque en esta época Ozzy empezó un poco a descontrolar más de la cuenta y en una reunión con los ejecutivos de la cadena CBS, en la que tenían que sacar 3 palomas como símbolo de la paz, en lugar de eso Ozzy lo que decidió fue arrancarles de un mordisco la cabeza a 2 de ellas. Vamos con el segundo disco de esta época, el segundo de Ozzy Osbourne, Diary of a Madman, de 1981, que antes de la grabación de este disco, la relación medio secreta de Ozzy y Sharon Osbourne, que entonces era Sharon Arden, ya era casi oficial. Y acabó dilapidando los intentos de Thelma, la mujer de Ozzy, de rehacer su matrimonio, aunque realmente quizás el que más interés tenía en hacer que las cosas funcionaran con su matrimonio era Ozzy, pero al mismo tiempo estaba teniendo una relación secreta, más o menos, con Sharon Arden, que también iba a provocar que rompiera relaciones con su padre Don Arden, aunque según Ozzy en su autobiografía la relación entre ellos como padre e hija era turbia, en el sentido de que se trataban fatal, se hablaban fatal y enseguida se perdonaban o actuaban como si no hubiera pasado nada. Ahora veremos a lo largo de este episodio que las tácticas de Sharon Osbourne al mando de Ozzy Osbourne, marca comercial, serían igual de mafiosas que las que resonaban como clásicas en su padre Don Arden. Lo que está claro es que a partir de este segundo disco, Diary of a Madman, Ozzy Osbourne y Sharon Arden empezarían a tenerse solo el uno al otro y nada más. En este segundo disco se nota la discordia tanto con Kerslake, el batería de Ozzy, como con Bob Daisley, ya que aunque grabaron todas las líneas de bajo y batería, cuando salió el disco no fueron acreditados como tal, y lo más gracioso es que pusieron a otros músicos que no tocaron ni una sola nota en el libreto del disco. Estos músicos fueron los que luego vinieron a formar la banda de gira, que fueron Rudy Sarzo y Tommy Aldridge. Una jugada muy fea, muy sucia, y ahora os contaré un poco lo que pasó. Con lo cual en este disco tenemos como personal oficial a Ozzy Osbourne, a Randy Rhoads a la guitarra, a Rudy Sarzo, que no toca ni una línea de bajo pero que aparece acreditado como tal, Tommy Aldridge, que lo mismo con la batería, y Don Airey,
que es el teclista original. Lo más curioso es que tampoco toca el teclado en este disco, ya que estaba de gira con Rainbow, y entonces la persona que toca el teclado en este disco realmente es Lindsay Bridgewater. O sea que este disco es un disco totalmente fake. El disco fue publicado en octubre del 81 y del mismo se extrajeron los singles Flying High Again en octubre del 81, Over the Mountain, un temazo, en diciembre, y Tonight, que fue solo en Estados Unidos. Lo curioso de este disco es el salseo que hubo con Chris Lake y con Daisley, que en boca de Ozzy, según él, fue totalmente por el dinero. Ellos querían ganar más dinero y pidieron más dinero a ellos, a Ozzy Osbourne y a Sharon Osbourne. Eran músicos de sesión, cobraban por lo que tocaban, según Ozzy, y lo que querían era tener más dinero, más peso, más poder. La versión de Chris Lake y Daisley es diferente. Es la que viene a ser la conocida como la versión de reclamamos nuestros derechos sobre las canciones que hemos compuesto y Sharon Osbourne nos lo tira y encima nos despide sin decirnos antes nada. Es decir, grabamos nuestras pistas y Sharon Osbourne nos despide y luego vemos con que cuando sale ese disco ni siquiera aparecemos figurando como nuestros nombres de que hemos tocado en él. Algo muy turbio y sobre todo en especial gente como Daisley, que era el compositor principal junto con Randy Rhoads de los temas del álbum y que además ideó la estupenda Flying High Again, que fue el single, y también Over the Mountain, que también fue single. Con lo cual la grabación de este disco, una vez finalizado, tuvo este problema, pero también hubo problemas durante la parte de composición del mismo, ya que Ozzy Osbourne, el cual simplemente grababa sus partes de voz desde donde se encontraba en ese momento, que normalmente era una habitación de hotel, con las cintas que le mandaba el resto de la banda con la idea compositiva o la melodía de las canciones. Si acaso Ozzy Osbourne sugería algún aporte de bajo por aquí o por allá, pero bueno, que realmente no aportaba mucho. Como ya se demandaba desde el primer disco, el trato era un poco abusivo, sobre todo hacia Bob Daisley y hacia Lee Chris Lake, y el culmen fue cuando nada más acabar el trabajo del álbum les despidieron. ¿Cómo se las gasta el amigo Ozzy con sus músicos? Qué buen rollo todo. Evidentemente, quizás Ozzy no quería irse de gira con gente que le estaba demandando por no reconocer su trabajo. Un trabajo del cual él se había apropiado y había usado para enriquecerse y triunfar. Según Chris Lake, fue en ese momento cuando tomó los mandos de la nave comercial Sharon Arden, que hasta entonces se había encargado su hermano David de la parte un poco del manager, porque ella se encontraba en Los Ángeles, pero llegó como un elefante en una cacharrería y arrasó con todo lo que no le gustaba. Una de las cosas que no le gustaba era esas dos personas de la banda que no paraban de dar por saco. Tiene sentido que Sharon Osbourne pensara, ¿para qué voy a preocuparme con pagarles a estos dos y reconocerles royalties, vulnerando al mismo tiempo la carrera de mi verdadera estrella, que es Ozzy Osbourne, cuando puedo contratar a otro bajista y otro batería y chimpún? Y eso fue lo que hizo y lo que intentaría hacer en discos posteriores. Según Ozzy, todo fue por culpa del dinero, ya que Bob y Lee pedían actuar por el doble de lo que cobraban o estar en igualdad de condiciones con él en la banda, algo que no sería tan loco porque en el fondo han creado las canciones. Y en su autobiografía Ozzy llega a decir que es horrible ver lo que el dinero hace a la gente. Eso la verdad es que es verdad. Es horrible ver cómo el dinero acaba con la gente. Chris Lake y Daisley se enteraron cuando, al volver de vacaciones, vieron que la banda de Ozzy se había ido de gira por Estados Unidos sin contar con ellos. Así se enteraron de que les habían despedido. Una gira que además, la del 82, iba a ser en la que fallecería el verdadero genio de estos años, Randy Rhoads. En la gira anterior, que había sido con Motorhead como teloneros, lo cual había hecho que se hicieran muy amigos tanto Ozzy como Lemmy, una amistad que duraría hasta siempre, hasta el final de los días de ambos, y hasta el punto de que Lemmy compondría grandes canciones de Ozzy como la de Hellraiser en su disco No More Tears. En esa gira anterior, la gira de Blizzard of Oz, el mal rollo que tenía Don Arden había crecido y crecería más hasta el punto de la ruptura total con su hija. No tengo muy claro si porque Don no aguantaba a Ozzy o por el hecho de que su hija decidiera juntarse sentimentalmente con él. El caso es que además para esta gira, Thelma, la mujer de Ozzy, por fin había pedido el divorcio del Príncipe de las Tinieblas, y ya hablo de la gira del 82, una gira peculiar en la que se arrojaba casquería al público, que incluía personas enanas para algunos momentos del espectáculo, y que fue el 20 de enero del 82 en Iowa cuando se produjo el famoso evento del murciélago. La gente ya se había acostumbrado de los espectáculos de Ozzy
a lanzar cosas al escenario, cuchillos, juguetes, cosas. Y en una de esas lanzaron un murciélago que Ozzy pensó que era de juguete. Pero luego resulta que simplemente el murciélago, que era un murciélago de verdad, estaba un poco mareado, un poco ido por el hecho de estar en un ambiente tan hostil para él, como podía ser un concierto de rock. Y bueno, a Ozzy le pareció una idea muy buena coger al murciélago y de un mordisco arrancarle la cabeza. De ahí el problema un poco de que Ozzy pudiera haber pillado la rabia, porque no había hecho más que morder a un animal salvaje, y luego también los problemas que evidentemente surgieron con las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, que a partir de entonces empezaron a boicotear todos sus conciertos. Y añadido a esta gira, luego pasó lo de Randy Rhoads. La noche antes de su muerte, en el autobús de la gira, Randy le dijo a Ozzy que no quería seguir tocando rock and roll, que quería ir a la universidad a sacarse un título, y también le dijo que no entendía por qué Ozzy bebía tanto, que de qué le servía y que eso iba a acabar matándole. Ozzy se despidió como sin hacer mucho caso, se fue a dormir al autobús de la gira, y cuando despertó, una avioneta se había estrellado en el suelo a escasos metros del autobús. En ella viajaban, entre otras personas, Randy Rhoads, que debido a ese accidente aéreo falleció con 25 años el 19 de marzo de 1982. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bueno, esto fue un incidente provocado por Andrew Aycock, el conductor del autobús de la gira, que tenía antecedentes de lo mismo, de accidentes aéreos mortales, y que había sido contratado para dirigir el autocar, pero en una parada del mismo, que pararon para arreglar un problema con el aire acondicionado. Y ahí donde lo hicieron, al parecer había avionetas disponibles y se les ocurrió a este conductor, Andrew Aycock, una estupenda idea, subirse en una de esas avionetas y mostrar a la banda sus habilidades como piloto. Una idea muy loca, pero que muchos de ellos les pareció estupenda, entre ellos Don Airey, Jack Duncan, Randy Rhoads y la maquilladora de la gira Rachel Youngblood. Aycock hizo 2 vuelos, el primero fue bien, en el primero se subieron Don Airey, que era el teclista de la banda, y Jack Duncan, el manager de la gira. Y aunque hizo un poco de cabrelas, un poco de locuras, que asustaron un poco a los que estaban ahí, no fue mal. Aterrizó y todo bien. En el segundo vuelo, que ya fue cuando subió Randy Rhoads y Rachel Youngblood, la cual solo accedió después de que le aseguraran que no iba a hacer esas mismas locuras, ahí fue donde hubo los verdaderos problemas. El propio Ozzy, de hecho, hubiera subido a volar si no hubiera estado dormido, y según Ozzy nunca llegó a entender cómo lograron convencer a Randy, ya que este odiaba volar del todo, algo que no iba para nada con él. En este segundo y fatal vuelo, Aycock chocó con una ala de la avioneta en el autobús donde dormía Ozzy, y por la ventanilla salieron propulsados Randy Rhoads y Rachel, y él, el conductor con la avioneta, se estrelló contra los árboles incendiándolo todo. Hubo que tomar hasta pruebas dentales para identificar los cadáveres, y lo más curioso es que aunque no hubiera volado tan bajo como para chocarse con el autobús de la gira, se hubiera chocado con los árboles igualmente. Don Airey fue el único miembro que lo presenció todo, vio cómo pasó todo. Dice que incluso antes del choque vio cómo forcejeaban Randy Rhoads y Aycock, quizás porque Randy se daba cuenta de que la trayectoria era fatal y tenían que corregirla. Y como podéis adivinar, esto fue un mazazo no solo para la banda, sino también para el rock and roll por la muerte de una figura virtuosa tan prometedora como Randy Rhoads, y sobre todo para Ozzy, que estuvo en shock durante varias semanas totalmente hundido. La gira de Diary of a Madman Tour del 82 fue cancelada, evidentemente, pero esto ocurrió el 19 de marzo y el 1 de abril ya estaban de nuevo girando. Y digo yo, ¿cómo es posible volver a girar después de un evento tan trágico como este, que se te ha muerto un compañero, un amigo, en el que además toda la música que estás desarrollando en esa gira es su música? Pues el show must go on, de nuevo, tiene que seguir adelante. Se buscó un suplente para Randy Rhoads, si eso se puede conseguir, que en un principio iba a ser o Gary Moore o Bernie Chorney, pero salía muy caro y al final tiraron con el hermano del bajista de ese momento de la banda, Rudy Sarso, su hermano Robert Sarso, que aunque tenía un estilo más bluesero que no convenció mucho a los fans, pues terminó la gira y más o menos las cosas salieron adelante. Ozzy siempre recalca que
a un mes del accidente con Randy Rhoads, se encontraba en un programa de televisión y le estaban preguntando por el evento de cuando le comió la cabeza al murciélago. Ni siquiera tuvieron la adecuada sensibilidad como para dejarlo un poquito de cuartelillo. Todo esto, como podéis adivinar, es un momento vital y trascendental en la carrera de Ozzy, la muerte de su guitarrista primero y posiblemente el que más ha desarrollado su música hasta los niveles que hoy conocemos. No olvidemos que Crazy Train y demás temas, Mr. Crowley, todos esos son de esta época, de la época de Randy Rhoads. Pero eso no hizo, quizás, con la idea mental que tenía Sharon Osbourne de seguir explotando la máquina de hacer dinero, que Ozzy se arrugara, sino todo lo contrario. Ya en el año 83, un Ozzy Osbourne casado ya con Sharon Arden, a partir de ahora Sharon Osbourne, y que había tenido con ella su primera hija, Amy Osbourne, una de las que no aparece en la serie Los Osbourne, inauguró una nueva etapa vital y musical con el tercer disco que iban a sacar en el 83, que pretendía un poco hacer borrón y cuenta nueva en su vida en todos los aspectos y que fue Bark at the Moon. Bueno, este disco, Bark at the Moon, que es uno de mis favoritos también de esta primera etapa, es verdad que marca un resurgir o renacer cuando quizás todos podían pensar que Ozzy no se iba a recuperar de su guitarrista fallecido, pero se encargó de buscar un suplente, siempre y cuando esto es una tarea muy complicada, que pudiera continuar con el legado que había inaugurado Randy Rhoads, y este elegido fue Jack Ely, el cual grabaría no solo este disco Bark at the Moon, sino también el siguiente, The Ultimate Sin, con algunos momentos muy polémicos y muy complicados en su relación con Sharon Osbourne, que acabaría en malos términos a finales de los 80. Este disco, Bark at the Moon, es el único disco de toda su discografía en la que todas las canciones aparecen acreditadas a Ozzy Osbourne, y es algo que sabemos que es improbable y seguramente imposible. En primer lugar, porque Jake Ely, que luego demandó a Sharon Osbourne porque se le había negado reconocimiento de derechos sobre las canciones que él había aportado, según Lee, porque le hicieron firmar un acuerdo en el que él rechazaba pedir nada de créditos por su trabajo una vez finalizado su grabación de los temas. ¿Por qué firmó algo que le ponía en una situación tan vulnerable este Jake Ely? Bueno, pues según Lee, porque en ese momento no tenía representación legal y porque Sharon Osbourne le amenazó con despedirle, contratar a otro guitarrista y sí, habéis adivinado bien, regrabar sus partes de guitarra. Es interesante porque toda la coacción artística se produce siempre después de que este material esté creado. Es decir, Jake Lee aparece en la banda, compone unas canciones chulas, compone para Ozzy, graba sus partes de guitarra, una guitarra increíble, unos solos que flipas, y luego le piden firmar algo que le hace rehusar a pedir nada por estas canciones y ceder todo el mérito artístico a Ozzy. Y si no está de acuerdo, ya da igual, porque todo está grabado y perfectamente pueden contratar a otro guitarrista para grabar sus partes. Y decían que los métodos de Don Arden eran de mafioso, pues los de Sharon Osbourne ni te cuento. De todas maneras, para este disco se volvió a contar con Bob Daisley, el cual, como recordaréis, había sido despedido en el disco Diary of a Madman, y este Bob Daisley fue contratado principalmente, curiosamente, porque sabían que su fórmula era buena, que componía buenas canciones para Ozzy y que era el motor de su éxito. Y en este caso, Bob Daisley ganó dinero por ello, no entró porque sí, le prometieron una suma total de entre $50.000 y $60.000 por su trabajo, y debió pensar que estaba bien aportar, también estaba bien que no se le reconociera el trabajo, pero por lo menos se llevaba dinero. De todas maneras, Bob Daisley supo colársela y ejecutó su venganza contra Sharon Osbourne con la letra de la canción Now You See, Now You Don't, una crítica súper directa hacia Sharon Osbourne, en la que el propio Daisley dice que no sabe cómo es posible que acabara pasando la censura de esa mujer. Bark at the Moon es un discazo, es uno de los discos que más me gusta. Curiosamente, para el título también colaboró Jack Ely, pensó un poco junto con Ozzy, y también las letras del disco, y Bob Daisley, que como os digo, regresó y grabó sus partes de bajo,
ganando 50.000, 60.000 dólares por contribuir sin reconocer derechos, pues también se llevó lo suyo. Un disco que el único miembro anterior a esta formación nueva fue Tommy Aldridge como batería, que seguía siendo parte de la banda desde que se incorporó en la gira del 82, y también Don Airey, que seguía a los teclados, pero al que vamos a tener que sumar a Ozzy Osbourne, a Jake Lee como guitarrista y a Bob Daisley, que de nuevo con el bajo aparece en este disco. Yo quiero pensar que Bob Daisley, a pesar de los malos rollos, a pesar de que Ozzy Osbourne en su autobiografía dice que se decepcionó mucho con él porque solo quería dinero, más dinero y que hubo malos rollos, lo que hacía Bob Daisley realmente era reclamar sus derechos como compositor, y como no se los dieron, pues el tipo, cuando le volvieron a llamar para componer y para tocar el bajo en los discos de Ozzy, el tío dijo que sí, pero con el dinero por delante. Y de hecho, Bob Daisley toca el bajo en todos los discos hasta No More Tears. El disco Bark at the Moon fue grabado de nuevo en Rage Farm, publicado el 14 de noviembre del 82, bajo la producción no solo de Max Norman, sino también de Bob Daisley y Ozzy Osbourne. Y de él se extrajeron los singles Bark at the Moon, que además es la canción que figura en el Vice City, me parece, So Child, una baladita que a los fans no les cuadró mucho que se eligiera como single, y curiosamente este disco varía mucho la versión europea de la versión estadounidense. Yo, por ejemplo, hace poco me hice con una edición en CD, porque en esta época ya empezaron a funcionar los CDs, que era la versión europea, y aparte de que en esta versión no figuran canciones como el temazo de Slow Down, el orden de las canciones también es diferente. En la versión europea se empieza directamente con Rock and Roll Rubber, y en la versión estadounidense se empieza con Bark at the Moon. Y también hay canciones como por ejemplo Forever, que es la misma canción que The Center of the World, pero se titula de una forma diferente en una versión o en otra. Y en la versión europea aparece la canción Spiders in the Night, que no aparece en las versiones estadounidenses. Un objeto de coleccionismo sin duda, tengas una edición o tengas la otra, pero lo que está claro es que a día de hoy en plataformas la que ha perdurado es la estadounidense. Otro dato curioso de este disco es que el batería Tommy Aldridge, que ya venía de girar con Ozzy en la gira del 82, la gira fatídica de la muerte de Randy Rhoads, fue despedido poco antes de empezar la nueva gira, y el sustituto que se contrató fue nada menos que Carmine Appice, o Carmine Appice, el hermano de Vinny Appice, que tocaba con Black Sabbath hasta hace bien poquito en esta época, y que debe ser que no gustó nada a Ozzy, a lo mejor por su rollo así como más de vivo. No olvidemos que Carmine Appice o Carmine Appice llevaba mucho tiempo en el mundo de la música, y de nuevo fue despedido y se volvió a contratar a Tommy Aldridge para la gira. Bueno, Bark at the Moon, aparte de toda la estética que tiene con Ozzy Osbourne vestido de hombre lobo, con ese videoclip tan increíble y todo ese rollo muy a lo Thriller de Michael Jackson, más o menos en esta época ochentera, es uno de los discos más representativos de Ozzy, y además es uno de sus más polémicos porque nuevamente fue tildado de satánico y demás por las pintas. Es normal, porque no hay más que ver la portada. Este disco nos llega a el último que vamos a hablar de hoy, que es el cuarto disco de Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin, del año 86. El último disco que grabó con Jake Lee, el segundo y último, y también el último de este episodio porque va a ser el último del que hablemos. Y también es el último en usar el clásico logo de Ozzy Osbourne en la portada. Fue grabado en varios estudios, algunos de Londres y unos de París, en Francia, en el año 85, y publicado el 24 de enero en Estados Unidos y el 10 de febrero en Reino Unido. Tachado de glam metal, y no es de extrañar, porque por estas fechas Ozzy Osbourne se juntaba mucho con Motley Crue, que estaban en boga y fueron teloneros de sus conciertos. Pero también hay que ver que en esa época, a finales de los 80, mediados, la influencia del glam metal era evidentísima, y si no, no hay más que ver a los propios Black Sabbath con su disco Seven Star, o mejor dicho, a Tony Iommi con su disco Seven Star. Este disco, Ultimate Sin, fue producido por Ron Nevinson y cuenta con una alineación diferente a la que aparece en Bark at the Moon. Aquí aparecen, aparte de Ozzy Osbourne y Jake Lee,
Phil Sousans al bajo y Randy Castillo a la batería, una formación que no volveremos a encontrar, y como teclista Mike Moran. Aquí Donaire no tocó nada. Del disco se extrajeron los singles Sucked in the Dark, The Ultimate Sin y Lightning Strikes. Este disco viene marcado por la estancia en rehabilitación de Ozzy en el año 85, concretamente en el centro Betty Ford, para trabajar su adicción a las sustancias. Y para su regreso al estudio, había mucho material de Jack y Lee que grabar de nuevo. Y Lee esta vez fue listo, fue inteligente, había hecho los deberes y llegó al estudio de Ozzy negándose a grabar si no se le presentaba un contrato primero que le reconociera dueño de esas canciones que se iban a grabar. Es decir, sabía lo que le había pasado, le podían volver a hacerle la jugarreta y decidió ir de primeras, diciendo: tengo mucho material, tengo canciones, tengo de todo, voy a darlas todas a Ozzy, pero no las voy a dar ni las voy a grabar hasta que no me enseñéis el dinero, no voy a mostrar nada. Y la verdad es que tuvo éxito, porque este es el primer y único disco en el que aparecen acreditadas tanto Jake Lee como Ozzy como dueños de estas canciones. De todas las canciones del disco, salvo Sucked in the Dark, que aparece Ozzy en colaboración con Phil Soussan, el bajista de este disco. En este disco no tenemos a Bob Daisley como bajista, es el único en el que no aparece. ¿Por qué? Pues principalmente porque al principio del proyecto debe ser que fue el momento de mayor tensión con Ozzy y discutieron y se marchó. No fue reconocido como autor de canciones de este disco, pero sí que pasó algunas ideas y aportes, sí que se le puede considerar como una persona que trabajó el disco. Y su primer sustituto al bajo, que fue Greg Chason, también se le negó autoría de las canciones que aportaba en este disco. Toda esta gente, Jake Lee, Chason, al final acabarían formando una banda, cuando ya no estaban con Ozzy, llamada Badlands, que podría bien llamarse la banda de músicos que compusieron canciones para Ozzy y que él se las robó. Este disco, The Ultimate Sin, se iba a llamar Killer of Giants, pero fue cambiado el título por Ozzy en el último momento, y tras la gira de este disco, The Ultimate Sin, Jake Lee fue despedido. No queda muy claro por qué, seguramente porque pidió demasiado, porque se había perdido el juego y estaba como ganando, malos rollos con Sharon Osbourne, o quizás que había encontrado ese resquicio de poder mediante el cual quitarle mérito compositivo a Ozzy, pero el caso es que se le despidió y mal rollo. De hecho, Jake Lee se recuerda tradicionalmente como el guitarrista que tuvo mal rollo con Ozzy, principalmente por eso, por la situación de no reconocimiento de su trabajo y porque fue de los pocos que llevó a cabo una denuncia abierta y pública de lo que en ese momento eran las tácticas mafiosas de Sharon Osbourne. Algo que también intentó hacer Bob Daisley y demás, pero quedó un poquito más sumergido. Quizás con este episodio estoy siendo muy crítico con la figura de Ozzy Osbourne y en concreto con la de su manager Sharon Osbourne, pero es que para mí, como ya os he dicho, me parece vital dejar claro que, por un lado, no puedes no reconocer méritos artísticos, me parece una táctica abusiva, mafiosa y demás, y por otro lado, no puedes regrabar o modificar obras artísticas porque no quieres reconocer esos méritos artísticos, que al final es dinero. Cuando se regrabó las líneas de bajo del disco de Blizzard of o de Diary of a Madman, que también se regrabaron por nuestro amigo Robert Trujillo de Metallica, lo que estás haciendo es modificar una obra de arte y eso está mal, está feo, y sobre todo si lo haces porque no quieres pagar dinero por la gente que ha trabajado esa obra de arte. Yo no soy muy de separar la persona de la música, me cuesta a veces separar, pero yo en este caso separo mucho porque Ozzy Osbourne me parece una figura entrañable y para mí está curado de espanto. Sharon Osbourne no cuenta con mi simpatía en muchas cosas, al igual que tampoco las cuenta Ozzy, pero yo como músico valoro mucho a Ozzy, creo que es una persona que ha sabido trascender y su música llegar a mucha gente, pero creo que hay que ser justos y decir que no solo fue su parte, sino una pequeña parte dentro de su proyecto llamado Ozzy Osbourne, en el que figuran Randy Rhoads, Bob Daisley, Jake Lee, Lee Kerslake y más. Con lo cual, lo que hablo cuando me refiero a la figura Ozzy Osbourne es a una figura que fluye gracias al esfuerzo de mucha gente, no solo de su cantante. Creo que me he explicado.
La alineación de Ultimate Sin fue deshecha y nos encontramos a finales de los 80 con una nueva etapa para Ozzy, en la cual iba a encontrar a uno de sus más fieles escuderos, por no decir el mayor que tuvo nunca, a la guitarra, y además uno de los mejores guitarristas habidos y por haber, que es Zakk Wylde. Para mí, en total conexión con el estilo de Randy Rhoads. Hablaremos de Zakk Wylde en los siguientes episodios porque es alguien que a mí me fascina también. Y para ello nos veremos dentro de muy poco en un siguiente especial de Ozzy Osbourne, que tocaremos los discos que van desde No Rest for the Wicked hasta ya veremos, pero muy interés en este segundo especial porque hablaremos de uno de los discos que para mí son fundamentales para entender no solo la discografía de Ozzy, sino también los 90, que es No More Tears. Hasta entonces y como siempre, sed felices y disfrutar mucho con la música, pero sin olvidar que la música tiene creadores y creadoras. Un abrazo y hasta pronto.